Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre otro caso de corrupción, uno bastante insólito y cuando escuchen los hechos va a parecer casi de película, porque vamos a hablar de corrupción al interior del ejército de Chile, en este caso juntando esto con acusaciones de espionaje, presentación de pruebas, esto ya entró a la justicia, y denuncias de mismos militares, que vamos a ver unas declaraciones en pantalla a continuación, donde ellos mismos lo acusan, diciendo ex miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército que efectivamente se estaría utilizando el Servicio de Inteligencia Militar para intimidar y hacer investigaciones a personas que están confesando casos de corrupción para apoyar las investigaciones que se están haciendo o a las personas que están investigando, en particular la ministra Rutherford. O Rutherford, ahí depende cómo uno le diga. Pero todo eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. Antes, quisiera agradecerle al suscriptor Patoril, que se convirtió en el suscriptor más reciente, decir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias Patoril, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? Vamos a hacer una contextualización dentro de qué es esto, porque tal vez algunos no sepan el hilo de dónde viene toda esta investigación, todo este desarrollo, y también algunos no son de Chile y no saben del contexto, ¿no? Esto está dado en razón de las investigaciones por corrupción que está haciendo la ministra Rutherford, ¿ok? Y ella es aquella que reveló los casos de corrupción millonarios que se dieron en el caso que se conoció como Milico Gate. ¿Qué era ese caso? Se descubrió que muchos generales y altos mandos del ejército, muchos de los cuales ahora están detenidos o están bajo investigación y algunos condenados, se habían robado millones y millones de pesos. Miles de millones para ser exacto. ¿Cómo? Que había muchos fondos, como ocurre en todos los países, que no se sabían que se gastaban, que estaban bajo cuidado, o sea, en reserva y no se conocían. ¿Por qué? Por seguridad nacional. Entonces llegaba mucha plata, también una parte de las ventas del cobre van al ejército y se estaba gastando y por seguridad nacional no eran públicos los gastos. Y de repente se empezaron a descubrir cosas raras, que se descubrió que esto se está ocurriendo al menos desde los 90, pero los casos más recientes son de los últimos años, era una cosa constante. Y se descubrió ciertas cosas. Que de repente, por alguna razón, parte de los gastos de defensa nacional era viaje a lugares exóticos para los altos mandos del ejército. Raro, ¿no? O también plata que simplemente desaparecía. O boletas de gasto que estaban duplicadas. O gastos no acreditados que decían que se gastó en una cosa y no era en otra. Y eventualmente, a través de investigación, ocurrió el escándalo que en 2018 se conoció más, pero eventualmente llegó a condena, que se conoció como Milico Gate. ¿Ok? Ese es el contexto. Y esto fue hecho por una ministra, que es la ministra Rutherford. Ella fue la que llevó toda esta investigación y justamente ella en su momento recibió amenazas. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante porque ahora está bajo resguardo de la PDI hace mucho tiempo, constantemente, porque a partir de sus investigaciones por corrupción empezó a recibir amenazas de muerte y vamos a ver también que hay un tema de espionaje que se dio. Ahora, ¿cuál es el escándalo más reciente y por qué es necesario hacer ese contexto? Porque se sigue investigando por la ministra Rutherford distintos temas de corrupción al interior del ejército. Eso no ha parado. Y hace poco salió a confesar un ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, presentando además pruebas de lo que estaba diciendo, que ahora se entregaron a la justicia, en los cuales revelaba una serie de hechos. Uno, que reconoció justamente haciendo espionaje a uno de sus ex colegas del Servicio de Inteligencia Militar. Y lo que se reveló, y lamentablemente esto ya tiene denuncias anteriores, lo vamos a ver con más detalle a continuación, que el Servicio de Inteligencia habría estado vigilando desde el año 2019 a la ministra Rutherford, que se les descubrió en un momento y trataron de escaparse, se identificó a miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, y que además de estar haciendo este seguimiento, que es completamente ilegal, están funcionando casi como una mafia, ¿no? Y además de eso, a militares que estaban confesando casos de corrupción en el ejército de cargos medios y fueron a colaborar con la investigación, se le está haciendo también seguimiento y al parecer estarían recibiendo amenazas, por lo cual se estaría haciendo una extorsión a personas en el caso de investigación de corrupción. Vamos a ver a continuación unas declaraciones por parte de este ex miembro del ejército del Servicio de Inteligencia, donde se ve parte de lo que está diciendo. Estas imágenes fueron registradas durante el mes de septiembre del 2019, antes del estallido social. Los individuos están en una de las esquinas de la Plaza Montbaras, ubicada frente al Palacio de Tribunales.
Este material audiovisual forma parte de la denuncia que investiga la Fiscalía Centro Norte sobre una supuesta vigilancia a la ministra Romy Rutherford, a cargo de indagar eventuales casos de corrupción en el ejército. Yo di aviso a algunas, personas de que había personal de inteligencia en la esquina de Morandé con compañía, al frente de la oficina de la ministra Rutherford, espiando a la ministra y a los que iban a ser citados a su oficina. ¿Y cómo sabes tú? ¿Tienes tanta certeza? Tengo certeza porque yo conozco a por lo menos uno de los agentes que están participando en esa operación, digamos. Juan Pablo Díaz Pino es ex sargento de inteligencia del ejército, quien acusa haber sido dado de baja por denunciar hechos de corrupción. Se trata de uno de los espiados en la llamada Operación Topógrafo, escuchas telefónicas realizadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército a 4 denunciantes de irregularidades en la institución castrense. Ahora Díaz Pino denuncia vigilancias a la ministra Rutherford por parte de la DINE, situación que respalda con estos registros audiovisuales captados en un lugar ubicado en diagonal a la oficina de la jueza, ubicada en la esquina de Morandé con compañía, en pleno centro de Santiago. Bueno, y ahí lo habrán visto. Es algo bastante grave porque en la práctica se está utilizando el servicio de inteligencia militar, que está hecho para la guerra, para seguir a una persona que está investigando corrupción en el ejército, que ya ha demostrado casos anteriores. Y además, todo eso está siendo financiado con nuestro dinero, funcionando en ese caso, ese servicio del ejército, como una mafia para proteger casos de corrupción de las cúpulas militares. Una locura, brutal, realmente brutal. Y lamentablemente, esto no es nuevo, ya que en el 2019 y en el 2020 se hicieron ya denuncias que se presentaron ante la justicia, también de seguimiento por parte del Servicio de Inteligencia Militar. Y esto ya se presentó ante la justicia, no siendo solamente una acusación, sino que las pruebas se han presentado. Ahora, esto no es exclusivo de la ministra Rutherford, porque como les relaté, esto ya ocurrió en el pasado. Por ejemplo, en el año 2019, a medida que había más investigaciones de corrupción, la radio Bio Bio logró revelar, y luego de que también muchos miembros del ejército que estaban tratando de confesar, que el ejército había intervenido las líneas telefónicas y los teléfonos de personas que estaban denunciando corrupción al interior del ejército. O sea, con el servicio militar, justamente de inteligencia, estaban utilizando las Fuerzas Armadas sus facultades de manera ilegal para hacerle intervenciones telefónicas a personas que están denunciando casos de corrupción. ¿Cuál fue su justificación? Que esto sería supuestamente para resguardar la seguridad nacional. O sea, no se puede investigar la corrupción en razón de seguridad nacional. Y en su momento ocurrió a través de la investigación de Radio Bio Bio, que en su momento le generó problemas por esto también, que mostraron que esto se había pedido autorizaciones y que había muchos sectores del gobierno de Sebastián Piñera que habían aprobado esto. Y que posteriormente, cuando la prensa lo mostró, el gobierno de Piñera efectivamente aceptó que esto era medio raro y que podía ser medio complejo, pero que se mostraban incómodos en ir más allá y al final no se investigó demasiado. Pero ya no era un caso único, sino que justamente se habían hecho estas intervenciones. Y lamentablemente no se queda ahí, porque las justificaciones en todos estos casos también son medias raras. Por ejemplo, en el caso del seguimiento de algunas personas que están, podríamos decir, confesando casos de corrupción, el ejército reconoció que eso estaba ocurriendo. Pero ¿cuáles fueron sus excusas? Que yo no me las creo demasiado. Decían que efectivamente esto era porque habían visto que le estaban haciendo amenazas a los del ejército que estaban confesando corrupción. Entonces el servicio de inteligencia estaba ahí simplemente para ver que no les pasara nada. Pero eso no suena muy así. ¿Por qué se están escondiendo mirando de lejos? Casi parece como que fuera un método de hacer presión para extorsionar y que se queden callados. Peligroso, ¿no? Y no es el único caso, ya que hay otro que ahora acaba de presentarse ante la justicia y que está con documentos que aquí lo pueden ver en pantalla. ¿Qué ocurre? Que esto no es un caso único, ya que el más reciente se dio con el caso de un periodista llamado Mauricio Weibel. ¿Cuál es el caso? Que el ejército, para poder hacer espionaje, está autorizado, pero requiere que un juez le dé la autorización. ¿Cuáles son las causales de esto? ¿Por seguridad nacional o porque dicen que tal vez puede haber espías de otro país? Esto es necesario para resguardar la soberanía y la privacidad de los temas militares. Entonces tienen que presentarle pruebas a un juez y un juez se les autoriza. ¿Y qué ocurrió? Que presentaron un documento, que es el que ven en pantalla, que se presentó ante una corte de justicia. Y la justificación que dio el ejército fue que esto era para hacerlo contra unas personas que venían al parecer del extranjero, se dice,
y querían que les autorizaran el espionaje poniendo un número de teléfono que estaba ahí, dieron toda la información. Y con ese espionaje lo que decían es que estas personas estarían investigando siendo espías de otros países para entregarle a países extranjeros información militar. Entregaron los antecedentes, la corte lo aceptó. Ahí uno suena, ok, ya, lo del espionaje no gusta, pero al menos tiene alguna justificación. Pero ¿qué pasó después? Que se corroboró que el número que pusieron ahí no era el de un espía, etc. Era el de un periodista que estaba investigando casos de corrupción del ejército. Entonces se habría utilizado información falsa para que las cortes de justicia autorizaran el espionaje y por lo tanto fuera legal, pero se dio una justificación de algo que realmente no era y se estaría utilizando para espiar a este periodista que estaba investigando casos de corrupción del ejército. Y el juez al parecer no se habría dado cuenta de eso porque no corroboró el número. Ahora, ¿cómo lo iban a corroborar? Llamando. Simplemente vio el número, vio los antecedentes y dijo, ok, lo firma. Algo medio protocolar, ¿no? Entonces es una situación bastante grave porque ya en el pasado hemos hablado de la corrupción al interior del ejército. No es una cosa que podríamos decir es única, lamentablemente se da. Hemos visto como en los niveles bajos hay un poco de infiltración en el tema del narcotráfico y hay muchas armas del ejército que se pierden, pero que en la práctica terminan en manos de narcotraficantes. La población desarmada y armamento militar en manos de narcos. ¿Por qué? Porque hay armas que se pierden en los grados medios y bajos del ejército. También hemos visto muchos otros casos de corrupción aquí, tanto en la Armada como lo vimos también en el Ejército, en distintas ramas, en Carabineros. Y particularmente los casos que han habido es de dinero que desaparece o el tema de los viajes pagados con fondos de seguridad nacional, pagados por todos nosotros, por ejemplo, a Disneylandia o a casinos o cosas por el estilo, que se han descubierto en muchos casos porque los cargos intermedios a veces malgastan la plata en un casino y dicen dónde salió la plata. Y los otros son los grandes casos de corrupción que se dan en los altos mandos. Y se siguen investigando. Porque en las Fuerzas Armadas, al igual que en todo organismo estatal, hay un monopolio artificial. Hay poca transparencia. No se sabe en qué se gasta la plata por seguridad nacional. Entonces, es muy fácil que haya corrupción, porque cualquier gasto está mucho más oculto y reservado por seguridad nacional. Entonces, estas cosas dan. Y tomando en cuenta todo esto, se suman a más antecedentes de cosas comprobadas, como es el tema de la intervención de teléfono de militares que estaban denunciando corrupción, que lo justificaron diciendo que era por seguridad nacional. Entonces ya hay antecedentes de cosas como estas que se han comprobado y ahora están estos otros hechos que se están presentando con documentos ahí en pantalla, toda la información en la descripción del video, y que es bastante grave. Y todo en razón de estas investigaciones de corrupción que está hace décadas ocurriendo actualmente y también mucho en el pasado y que simplemente en los últimos tiempos se ha empezado a descubrir. Y es una situación muy preocupante que viene siendo denunciada, al menos estos hechos de espionaje más recientes asociados a la corrupción, por un ex miembro del servicio de inteligencia que ejerció hasta hace no mucho el cargo. Y que él justamente declara, dentro de sus declaraciones, toda la información del artículo con más detalle abajo, que lo hizo porque al principio él no pensaba acercarse ni nada, pero cuando vio que el servicio de inteligencia estaba siguiendo a personas que habían sido conocidos suyos, que eran militares y que estaban declarando por corrupción, ahí decidió ir a revelar esto y por lo mismo él también aprovechó de sacar un video que fue el que vimos en pantalla, que sirve como prueba y registro. Entonces es una situación bien compleja y que lamentablemente se extiende también a la ministra Rutherford porque ella, a medida que investiga esto, ha revelado y lo ha entregado a la investigación de la justicia que le están llegando numerosas amenazas de muerte anónimas que tiene que parar de investigar. Y lamentablemente para ella, que esto ocurre cuando se investiga corrupción de instituciones o personas muy poderosas, está bajo constante amenaza de muerte y a todas partes tiene que ir con 2 escoltas de la PDI por temor a que de repente tenga un accidente. Una situación terrible y que se muestra con antecedentes y con declaraciones de miembros del ejército, y ya sabemos que algunos han sido sacados por el tema de corrupción. Ahora, ¿ustedes creen que esta situación es algo actual? ¿Creen que es algo sistemático que recién estamos conociendo porque ocurría hace mucho tiempo? Yo tiendo a ir más por esa opción tomando en cuenta que muchos de estos casos de corrupción son desde los 90 y puede que hayan ocurrido antes y algunos son más recientes. Todos son de manera constante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y qué creen que vaya a ocurrir? ¿Creen que hayan condenas? ¿Cuál creen que es la solución a estos temas? Porque siempre lo argumentan todos estos casos de que es por seguridad nacional y no se puede saber nada y por lo tanto se ocultan esos casos de corrupción. ¿Cómo habría que solucionar estos temas? Yo tiendo a irme un poco más por una opción de empezar a delegar todos estos temas de defensa también a nivel local y por lo tanto yo creo que al igual como ocurre en otros países que esto se complementa a nivel policial y de defensivo con una población preparada y armada para defenderse ante agresiones de un presidente, de un tirano, como también externa, como de su comunidad local cuando puede haber algún criminal. Pero ¿cuál es la alternativa que ustedes creen que se da para solucionar estos problemas y cómo se debería lidiar con esta corrupción?
Todo eso lo pueden comentar abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.